Si no devuelve un tipo entero, está mal, ¿no? Por eso aclaramos que hacer un tipo entero sí o sí te va a devolver un número. Van a poner tantos corchetes como parámetros tenga. Tengo un corchete, dos corchetes. Bien, tengo dos parámetros. En la primera parte vamos a poner el parámetro A. En la segunda vamos a poner el parámetro B. ¿Sí? El A, ¿de qué tipo será? El primer dato que pasa por aquí. Es de tipo entero, porque decía la resto entre dos números enteros. El B también es de tipo entero. ¿Sí? Van a poner parámetro pasado por. Como es función, acuérdense, anoten esto bien. Cuando sea función, los parámetros que pasan siempre van por valor. ¿Por qué por valor? Porque solamente uso los datos que me pasan aquí para resolver un cálculo. ¿Sí? O sea, no me importa el cambio de estas variables. Porque solamente uso su contenido para hacer un cálculo diferente. Y que me devuelva una salida diferente a los datos que están entrando. Entonces, eso anoten y van a poner aquí por valor. ¿Sí? 100% por valor. Parámetro pasado por valor. ¿Listo? Ahí tenemos declarado de qué tipo son cada uno de los parámetros y su forma como si es por valor o referencia. En este caso es por valor. Cuando sea función ahí tiene que hacerse la gran pregunta si es por valor o referencia. ¿Cambia o no cambia? Bien, en este caso vamos a la parte de variables. Inicio, fin y fin, función. Fin, función. Bien, ya tenemos declarada otra cajita, que sería esta. ¿Sí? Acá va a ser la otra cajita. Le vamos a poner un color. La función resto. Bueno, acá dice resto, porque no. Bueno, a ver, resto. Ahí está, bueno, igual te pinta esto igual. No hay drama. Acuérdense, esto es el nombre de la función, resto. Aquí tenemos que hacer el algoritmo que me calcule el resto entre dos números. Esa forma que hicimos, ¿o no? Para esto lo que vamos a necesitar, usen los datos, ¿no? Que le pasan aquí. Si le pasan dos datos, usen esos datos, porque para algo le están mandando esos datos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es una simple pregunta. Vamos a hacer una estructura repetitiva. ¿Por qué repetitiva? Porque a cada rato al primer número se le va restando el segundo, ¿no? Obvio, si cumple primero la condición. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a usar una estructura de mientras. Y acá vamos a poner la condición. La condición es obvio que la tenemos, que el primer número sea mayor o igual al segundo. Entonces, el dato A que tenemos ahí sea mayor o igual al dato B, a la variable B. Bien. Si esto se llega a cumplir, entonces vamos a hacer algo. Cabal, fin, mientras. Bien, ¿qué seguirá haciendo? Una vez que ustedes tengan, digamos, ya puesta la estructura que repite, lo que van a hacer, fíjense cómo hacíamos. El primer número le resta el segundo, ¿no? Obvio, mientras esa condición se cumple. Si la condición es verdadera, recién va a ejecutar la repetición de lo que pongan acá adentro. En este caso yo voy a decir que a la variable A, a la primera variable en este caso, le voy a asignar lo que tiene esa variable, pero restado en el valor de B. Y ahí se va a ir decrementando. ¿Bien? El valor de A. Para la siguiente va a preguntar, che, ¿ese valor de A sigue siendo mayor al de B? Sí, si es verdadero, van a volver a restarle. En caso una vez que ya no se pueda restar, va a terminar y va a saltar el fin mientras. Y termina la repetición. Y va a ejecutar la siguiente línea. Esto es mediante resta sucesiva. Calcular el resto mediante resta sucesiva. Bien. En este caso, ya tenemos, ya está, ese es el algoritmo que hace eso. Pero está bien. Ahora, como es función esto, acuérdense que tiene que devolver un valor. Ya sé que va a devolver un tipo entero, pero ¿cómo hago ese retorno? Que esto te tire un número o te tire ese dato de salida. ¿Cómo sería? Acuérdense, tiene un proceso de entrada, que serían los datos que entran, un proceso, el cálculo que yo hago. Me falta la salida, acuérdense, en función o no. ¿Cómo hago esa salida? Bien, van a poder hacer referencia al nombre de la función, que sería resto. Le van a asignar, bueno, este lo vamos a poner de color, ¿sí? Bien, lo vamos a poner, ahí está. Este es el nombre de la función, no es una variable, porque acá dice la asignación, ¿sí? No es una variable, por eso lo pongo en color. Bien, que esta función, estamos diciendo que esta función va a devolver ¿qué? Y acá va el dato que quieren devolver, o la variable que contiene el resultado. ¿Dónde está su resultado? ¿En la variable A o en la variable B? En la variable A, porque se iba restando, entonces A contenía el último valor, que sería el resto. Entonces, que se devuelva lo que contiene la variable A, ¿sí? Lo que contiene. Entonces ya estamos diciendo que esta función resto va a devolver lo que vale A. Por ejemplo, me dio un 0. El 0 viene, 0 se va a devolver por esta función.
y se va a tirar para el otro lado. Bien. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para llamar a esta función? Bien, en esta parte nos queda lo de variable. ¿Qué variables definimos aquí, usamos, aparte obvio de A y B? No usamos ninguna variable, entonces yo no declaro ninguna variable. Esta es la parte de variables locales. Acá tampoco usamos una variable, ¿sí? Porque no hay variable aparte del parámetro. Este ya está. Y acá está declarado. El A y B acá están declarados, por eso no lo vuelvo a poner acá en la parte de variables. No vayan a poner eso. Solamente se ponen aquellas variables que no sean, obvio, los parámetros y que la hayan utilizado en su algoritmo. Vamos a esta parte, vamos al principal. ¿Cómo llamo esa cajita de una función? No es la misma forma llamar una función que un procedimiento. Un procedimiento directamente pone el nombre y le pasa los datos. Para una función, lo que tienen que hacer, como esto te va a tirar un dato, por ejemplo, cuando ustedes van a la calculadora ponen 3 más 5, me da un 8. ¿Ese 8 te lo tira o no? En la pantallita. Bueno, ese 8, por ejemplo, lo tenemos que atrapar. Entonces, esta función resto me va a tirar, por ejemplo, un 0. Si fuera entre 4 y 2, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ese 0 lo tengo que capturar. Entonces, ¿cómo capturo ese dato? Bien, lo guardo en una variable. Yo le voy a poner una variable R. Si le pongamos R. Cualquier variable, puede inventar el nombre de cualquier variable que quiera. En esta variable le voy a asignar ¿qué? Lo que me devuelva la función una vez que la llame. ¿Cómo llamo a esta función? Va el nombre de la función, que sería en este caso resto. Che, cajita resto, vení. Le vamos a poner ¿qué? ¿Qué datos le vamos a mandar de este lado? Estamos en esta sección, no estamos aquí. ¿Qué dato les quería mandar? El dato que pedí que sería A y el dato va B. Bueno, entonces pongo A, coma y B. Si por acá ingresé un 2 y acá ingresé un 3, ¿cómo se mandan los datos? Acá pasó un 2, acá pasó un 3 para el B. Entonces acá llega un 2, ¿sí? Porque acá pasé un 2, llega por el primer parámetro, un 2. Y acá se lo trabaja con 2. Por acá llega un 3, ese 3 se conecta con el segundo, llega un 3 y se trabaja. Una vez que se hace el cálculo, te devuelve el resto entre esos dos números. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, aquí estamos llamando a la función. Listo. Entonces, en esta parte que estoy coloreando, desde ahí donde ustedes hicieron la llamada a esta función, se va a reemplazar por el valor que te devuelva. Si te devolvió un 0, acá se va a poner un 0. 0 está siendo asignada a la variable R. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo el resultado, ahí está guardado en la variable R. Vamos a escribir que le vamos a mostrar al usuario el resto es 2 puntos, coma, y van a mostrar la variable. ¿Dónde está su resultado? En la variable R. Es como de aquí, te manda el dato y ese dato lo captura en una variable. Y luego esa variable la mostras. Así es para hacer una función. ¿Bien? Esa es una forma. Luego cuando terminemos el video le voy a enseñar la otra forma, que es prácticamente la misma. ¿Sí? Por ejemplo, si esto me... Hola, lo hagamos ahora. Si como esto me devuelve un valor, aquí se va a reemplazar el valor. Donde ustedes llaman hasta donde cierra el paréntesis. Por ejemplo, un 0. El 0 se guarda aquí. Luego se muestra para decir el resto es 0. Bien, esa es una forma. Es forma indirecta porque yo guardo el contenido del resultado en una variable y luego utilizo esa variable. Otra forma sería algo así, que yo no utilice una variable y directamente digo el resto es, y aquí directamente llamo a la función resto. Sí, acá estoy llamando a la función resto. Bien, aquí como esto, acuérdense, imagínense que esta es la función, acá llaman a la función, esto se va a reemplazar por el valor que te devuelve la función. Si te devolvió un 0, acá se reemplaza por un 0, entonces ¿cómo sería? Escribir, el resto es 0. ¿Vieron? Y es prácticamente lo mismo que hace rato. Solamente la única diferencia que tienen es que hace rato guardamos una variable y esa variable recién la mostrábamos. En este caso estamos haciendo como una forma más rápida de llamar al resultado de una función. ¿Qué diferencia tiene la anterior con esta? En esta, yo pierdo el valor a la siguiente línea. A la línea número 13 yo ya no tengo el valor de la función. Porque ustedes la llamaron acá. Es como instantánea, en forma instantánea, nomás funcionó para esta vez. Si quieren utilizar de nuevo el valor, van a tener que volver a rellamar de vuelta la función. En cambio, en la forma anterior que ustedes tenían, ¿qué hacían? Guardaban el resultado de la función en la variable R y después esta variable R contenía el resultado no. Entonces por eso la seguían trabajando. En este caso hacen una copia, digamos, de la función y ya no es necesario que la vuelvan a llamar, digamos. Porque ya guardaron el resultado en esta copia en la variable R.
Sí, esas son las dos formas. Ustedes eligen la que más les convenga, es prácticamente lo mismo. A mí me gusta más esta. Guardamos el resultado de la función en una variable y luego esa variable la utilizamos para lo que queramos. Eso ya quedan ustedes. Bien, entonces esto era la variable, digo, la función resta, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos creado, digamos, la primera opción que nos pedía el enunciado, digamos, el resultado, el resto entre dos números. Bien, sin usar el mod. Vamos a ver la operación B. La opción B, determinar si un número es primo. ¿Cómo se hace eso? El módulo debe devolver, lean bien, devolver un valor lógico. Una función, ¿cuántos valores devuelve? Uno solo. Un procedimiento, muchos valores. ¿Cuál uso? ¿Una función o un procedimiento? Una función, porque acá te está aclarando, devuelve un valor lógico. ¿Sí? Indique si el parámetro de entrada es un número primo. Vamos a determinar si un número es primo. ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a hacer la opción número B. Vamos a desarrollar la opción número B. La variable opción también puede valer B. Minúscula. Ahí está. Dos puntos y vamos a llamar aquí. ¿Qué necesito para determinar si un número es primo? ¿Cuántos datos necesito? ¿Necesito un dato o no? Entonces, como estoy en el principal, voy a pedir ese dato. Escribir. Ingrese un número. ¿Sí? Un número lo que yo quiera. Bien. Vamos a leer ese número en la variable n, por ejemplo. O num, como quieran llamarlo. Yo le pongo n, ya está. Entonces este es el dato que tendríamos que mandarle a esa cajita de primo para que resuelva si es primo o no. En este caso vamos a crear otra cajita. Sí, bien. Vamos a crearla abajo, aquí. Vamos a poner, como va a ser una función, voy a poner función y el nombre de la función, primo. Acuérdense bien cómo se hace el primo. ¿Cuántos datos necesitan para determinar si un número es primo? 1, 2, 3. ¿Cuánto dicen ustedes? Yo digo que 1. ¿Con 1 es suficiente o no? N. Que va a ser el dato que se va a mandar por aquí. ¿Sí? ¿Qué va a devolver esta función? El enunciado decía que devuelve un tipo lógico. O sea, lógico puede devolver un verdadero o puede ser un falso. ¿Se entiende la idea? Bien, va a devolver un tipo lógico. Primero, bueno, acá vamos a declarar los parámetros. ¿Cuántos corchetes pongo? Voy a poner tantos corchetes como parámetros tenga. Tengo uno solo, entonces vamos a poner n. ¿De qué tipo va a ser? N es el número que yo quiero determinar, entonces va a ser un tipo entero. Vamos a declarar que sea un parámetro pasado por, y acuérdense como es función, va por valor. Sencillamente, sencillo ahí. Inicio. Fin y fin de la función. Bien, ya tenemos creada la estructura de una función. Vamos a ponerle un color a esto. Primo, ahí está. De color amarillo va a ser mi cajita ahora. Bien, en este caso, ¿cómo vamos a hacer cómo hacemos el algoritmo para determinar si este número n es primo? Vamos a explicar un poquito, así porque ya lo vieron en otros videos. Sí, me imagino que ya lo vieron. Si los vieron, bueno, busquen ahí cómo se determina un número es primo y tiene que estar. Bien, para determinar si un número es primo, obvio, ustedes me van a decir que para que un número sea primo, el número tiene que ser divisible por 1 y por el mismo. En este caso tenemos un 5. Un número es primo cuando es divisible por 1 y por el mismo, que sería el propio 5. Si toman ese concepto, está bien. ¿Sí? Porque dice, un número es divisible cuando es divisible por 1 y por el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo un 100? Siguiendo ese concepto. ¿El 100 es divisible por 1? Sí. ¿Por 100 también? ¿Entonces primo? Sí. Pero nada que ver, no es primo el 100. Un 4, por ejemplo. Siguiendo esa lógica que decíamos. ¿Un 4 es divisible por 1? Sí. Es primo hasta el momento. ¿Es divisible por 4 también? Sí, es primo, entonces es primo. Pero no, el 4 no es primo. Bien, ¿cómo me doy cuenta? Está bien el concepto de eso en las matemáticas, ¿sí? Pero ahora no vamos a tomar ese concepto. O sea, yo sé que cualquier número entonces para mí va a ser primo. No importa que sea 1.000.000, 1.000. Siempre van a ser primos si seguimos ese concepto, que es divisible por 1 y por el mismo. Entonces este algoritmo lo que va a hacer es no tomar eso. Porque yo sé que por lógica todos los números serían primos o no. Entonces vamos a descartar tanto el 1, que sea divisible por 1, y por el mismo. En este caso, si tenemos un 5, que no sea divisible por 5, que no sea divisible por 5 ni por 1, ¿sí? O sea, vamos a descartar eso. ¿Qué vamos a tomar? El algoritmo lo que va a hacer es tomar los valores intermedios.